Día es un día para poder aprender. Sí, Señor, amén. Cada día Dios nos da. Me gusta mucho lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos dice: de muchas maneras habla Dios. Sí, Señor, amén. Y nosotros somos conscientes que es así. Amén. Diga conmigo: de muchas maneras. De muchas maneras. De muchas maneras Dios nos habla. Señor, aleluya. Amén. En este día estaba yo con mis hijos y estaba enfrente de, en la sala de mi casa, y llegó Danivan. Ustedes saben, mi hijo Danivan, y él es un chico especial. Y de pronto, ¿verdad? Yo estaba por poner unas alabanzas y él me quitó el control del televisor. Y yo ya estaba por pelear con él, hermano. Y él fue a un lugar que le llaman Disney Natural, Disney o Disney Natural, no sé, algo así, ¿verdad? Y él puso un video y es de animales. Y era la historia de los flamingos. Y cuando yo comencé a mirar eso, nos quedamos atrapados, yo y mi hijo Guillermo, porque Dani es así, él viene, pone la movie y se va para que nosotros la veamos. Y entonces, y comenzamos a ver la historia, hermano, la historia tan real de estas aves, ¿verdad? Los flamingos. Y podíamos mirar donde estos flamingos ponen sus huevos, hermanos, en sitios que son una tierra llena de sal. Es increíble. En un lugar lejos, donde la tierra es salada, la tierra se ve blanca porque es pura sal. Y yo digo: wow, qué interesante. Y me quedé mirando esto. Y empezamos con mi hijo a ver, y empezamos a mirar. Y hubieron escenas, ¿verdad?, de la presentación cuando empiezan a nacer los flamingos, los pequeñitos polluelos, y cómo se juntan entre todos, y una de las madres comienzan a abrirle las alas y a guiarlos, pero son miles y miles de flamingos. Comienzan a guiarlos a las orillas de la costa, la playa, y van todos uno detrás de otro, corriendo, yendo, ¿verdad? Hermanos, y hay algunos de ellos que se quedan, y empezábamos a ver, especialmente a uno que lo filmaron y se quedaba, ¿verdad? Él no podía caminar, no podía unirse al grupo. Y no se podía unir al grupo por la sencilla razón de que en las patitas, ¿verdad?, de esta ave, en las patitas se le habían hecho como unas costras de sal. Y parecía que este animalito parece que iba con botas, pero eran unas costras enormes de sal. Y cuando este animalito quería caminar, pues no podía, le pesaban mucho, ¿no? Y se tropezaba y caía. Y yo le decía a Guillermo, mientras estaba viendo, le digo: oh, se cayó esta vez. Yo miraba, hermano, esas patitas tan flaquitas, con unos costrones así de sal, y no podía dar un pasito y se caía. Y hasta el punto yo decía: oh, se quebró la pierna, ahora no va a poder levantarse. Y no, y aguantaba ahí, aguantaba mirando que los otros se alejaban. Pero él esperaba y miraba, como que descansaba y tomaba fuerza nuevamente y se paraba. Y se paraba y seguía caminando, poquito a poquito, con pasitos tan pequeñitos. Y los otros corrían a la distancia. Pero el camarógrafo, el que filmó esto, se dio la tarea de ir mirando a este. Y yo le decía a Guillermo: pobrecito, le digo, este va a morir. Yo le digo: ya los otros se fueron, lo abandonaron, se va a morir. Y se caía y quedaba tiradito allí. Y yo digo: ya no va a poder. Pero el camarógrafo siguió filmándolo a él, filmaba a nosotros, lo filmaba a él, lo iba siguiendo a los dos. Y llegó un momento, para no hacerle tan larga la historia, llegó un momento que esta ave nunca se rindió. Aunque llevaba esos costrones de sal, arrastrándolos como pesadas cadenas en su piecito, nunca se rindió. Y llegó hasta un pocito de agua. Y allí en ese pocito de agua colocó su patita. Y mientras ella trataba de mover su patita, aquellos costrones
de sal se comenzaron a deshacer. Y poquito a poquito se empezó a desprender aquello que le era impedimento. Y nosotros con mi hijo nos quedamos. Y me dice, primero me dice, Guillermo, papi, ¿por qué Dios abandona así a las aves? ¿Por qué no? Ya nosotros lo dábamos por muerto. Pero nos dimos cuenta, nos miramos los dos y dijimos, ¿te das cuenta? Aún si un ave, Dios no la abandona. Si Dios cuida de las aves, como dice la Escritura, ¿no lo dice así la Biblia? La Biblia lo dice así, si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de mí? Dice el Señor. Por eso, de mucha manera habla Dios. Y lo más hermoso que pude ver en este día fue eso, que al despertar yo miré la historia de los flamingos, estos que son aves que hasta se pintan de un color rosa, que son hermosos. Yo creo que aquí en Estados Unidos hay muchos de ellos, ¿no? En ciertos lugares, no sé dónde, pero lo hay, y son miles y miles. Amado, y lo más tremendo que me conmovió de la historia de estas aves, ¿sabe qué fue? Fue que yo miré el flamingo cuando nace, tiene un color gris oscuro, pero a medida que vas creciendo, esas plumas se le convierten en plumas blancas. Y a medida que va desarrollando y creciendo, sus plumas se comienzan a poner entre rosita y un rojo intenso, ¿verdad? Y es una cosa bellísima. Es una cosa bella poder ver cómo Dios creó, ¿verdad? Estas aves tan lindos, hermano. Y cómo esta ave pequeña que nosotros la dábamos porque iba a morir, al contrario, llegó el momento en que, aunque ella estaba allá atrás de todos y seguramente olvidado por el grupo, ¿verdad? Porque así pasa en el reino de los animales. Si uno se queda, pues ya no lo vienen a buscar. Pero aunque no te vinieran a buscar, hay un Dios que es el que vela, es el creador que vela sobre ellos. Y así como Dios le ayudó a desprenderse de aquellos costrones de sal, mojándolos en el agua, muchas veces esto me trajo a la memoria, a mi corazón, que habemos nosotros muchas veces cristianos que somos como los flamingos. Y hay veces que el grupo va adelante, hay algunos que nos vamos quedando detrás, porque se nos pegan algunas cosas en nuestra vida que nos impiden poder correr juntamente con el grupo. Pero ¿sabe qué? Pero es bueno mojar nuestros pies, aunque sean unos pequeños pozos de agua. Es bueno tomar, aunque sean unas pequeñas lecciones de la Biblia, unas pequeñas lecturas de la Biblia. Es bueno hacer pequeñas oraciones, porque mientras más estamos allí, nuestras oraciones, la palabra, que es el agua de vida, nos va desprendiendo aquellas cosas que nos impiden seguir adelante. No sé si me va siguiendo. Aleluya. ¿Cuántas veces se nos han pegado cosas a nuestra vida que nos ha impedido correr con el resto del grupo? Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que me impactó en el corazón? ¿Qué es lo que me llenó de gozo en el corazón? Es ver que esa ave que yo como hombre la di por muerta, yo decía no va a seguir adelante. Esa ave después se unió, más adelante, se unió al grupo de las otras aves. Y voló con las otras aves. Se desarrolló una cosa maravillosa. Y yo le digo, de muchas formas habla Dios. Y en este día yo quiero darle un mensaje a aquellos corazones que muchas veces piensan como que, caramba, yo no estoy al nivel de otros, me gustaría estar a nivel de otros, me gustaría correr como otros corren, me gustaría volar como otros vuelan, me gustaría estar en esos sitios que otros están. Yo digo, no se desespere. Usted tiene que tomar el tiempo. Hay un proceso en la vida de cada hombre y no todos tenemos el mismo proceso, no todos vamos de la misma forma. Amén. Y aunque a unos van más lento, otros van más rápido, en definitiva todos vamos a llegar al mismo grupo. Todos llegaron a estar allá en el mismo grupo. Amén. Aleluya. Lo importante es no quedarse. Lo importante es hacer como aquel pequeño flamingo, que aunque esas costrones lo tiraban al suelo,
Y él se desesperaba. Dice que él esperaba, tomaba aire y se volvía a levantar y seguía caminando, aunque pasito a pasito. Los otros corrían, ¿verdad? Pero él iba pasito a pasito. Le pesaban mucho. Y hay muchas cosas que en nuestra vida nos pesan. ¿Y sabe qué nos enseña esto? Que es mejor cuando nosotros nos liberamos de nuestras cargas. Es mejor correr el camino del Evangelio. Amén. Así que en este día usted suelte toda carga. Yo le invito en el nombre de Jesucristo que mire, una hermana casi de 100 años, aleluya, cada vez que yo hablo con ella me dice, cada vez que hablamos por teléfono, ella me dice esto: recuérdate que la Biblia dice, por nada estéis afanosos. Por nada. La palabra lo que es por nada es por nada. O sea, tú no puedes volverte loco por algo. Tenemos que aprender a descansar y a poner nuestra vida en las manos de Dios. Cuando seguimos mirando este video de los flamingos, este flamingo crece, recibe una tonalidad de unos colores maravillosos, hermoso, lindo. Lo primero que miramos con mi hijo es que cuando él era chiquitito, él abría las alitas, pero no tienen plumas. Y solo lo que hacía era correr. Solo corría. Pero abría las alitas y corría por encima del agua. Corría y corría cuando se desprendió de los costrones de sal. Y solo abría las alitas, pero era como era un pollo desplumado, hermano. Y él abría las alitas solamente y hacía las alitas así como que iba a volar y estiraba el pollito. Y ahí lo veía corriendo, iba corriendo. Así somos cada uno de nosotros hoy en este tiempo. Usted y yo lo que hacemos hoy es que sabemos que tenemos alas, ¿verdad? No dice la palabra de Dios, dice, y levantarán alas como las águilas. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué si yo tengo alas, por qué yo no me puedo ver volando? ¿Por qué que no vuelo? Es porque todavía no te han salido las plumas. Bendito Dios, aleluya. ¿Cuánto están entendiendo esta tarde? Hermano, es que todavía muchas veces nosotros queremos volar, pero todavía no nos han salido las plumas. Estamos desplumados. Entonces, ¿qué es lo que hacía el flamingo? Aunque él sabía que no podía todavía porque no tenía pluma, él nunca dejó de abrir sus alas. Y tú y yo también no dejemos de abrir las alas, porque aunque no tengamos pluma, estamos profetizando, estamos declarando que un día esas alas se llenarán de pluma. Y un día, como las águilas, volaremos. Un día nos levantaremos. Mire, aquel flamingo lo único que podía ver era la tierra. Abría las alitas y como no tenía plumas, miraba la tierra y el agua. Pero llegó el día en que las plumas crecieron y dejó de ver aleluya, dejó de ver la tierra. Hoy empezó a ver los aires, aleluya, volando sobre los aires. Tú no puedes darte por vencido, tú no puedes darte por vencida, porque mira, lo que Dios ha declarado sobre tu vida tiene que venir más tarde que temprano, va a acontecer. Va a pasar. Señor, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Guillermo hizo una reflexión y me dijo, papi, me dijo, ¿escuchaste lo que hablaron allí? Le digo, no sé, mucho no entendí. Y él me dijo, mira, dice el que está hablando, dice que el flamingo recibe los colores desde el agua. El agua es el que le da los colores, las tonalidades a él. Y cuando me dijo eso, wow, la mente a mí me dispara. Y yo digo, ¿de dónde es que nosotros los cristianos recibimos los colores en nuestras vidas? El agua es lo que nos da a nosotros los colores. Aleluya. El agua es lo que nos permite ver los ministerios, los talentos, esos colores que tenemos en nuestra vida. El agua. Y llega un momento que pasan a un flamingo que ha muerto porque es perseguido por una hiena, un animal malo. Y esa hiena lo persigue. Y yo le dije a Guillermo, observa bien esto. Y cuando se lanza la hiena sobre el grupo de todos los flamingos y va persiguiéndolo, hay uno de ellos, escuche, un solo flamingo de ellos no corre, no vuela, sino lo que hace es venirse a enfrentar a la hiena, aunque sabe que va a morir, pero enfrentó a la hiena y se entregó.
la hiena lo agarró, ¿verdad? Y ni siquiera lo comió, sino que lo mató y lo dejó sobre el lado. Y le dije a mi hijo, esto me hace acordar lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. La Biblia dice que la ley del corazón de Jesús, al hacer lo que hizo, dijo, es mejor que muera uno por todos y no que mueran todos. ¿Lo está entendiendo? Amén. Cristo es como esa ave. Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros. Señor, aleluya. Uno murió para que todos pudiéramos vivir. Sí, Señor, aleluya. Y lo más tremendo, para sellarle esta historia, ¿verdad? Que le quiero contar porque verdaderamente me llegó mucho al corazón. Hoy día Dios me habló a través de esto. Es que cuando el flamingo está en el agua, ya muerto, todos los colores hermosos que tenía en su plumaje se van. Solamente queda un plumaje blanco. Todos esos colores hermosos que lo tenían en vida, los entrega nuevamente al agua. ¿Sabe qué significa eso? Que usted y yo tenemos que aprender a aprovechar las cosas que Dios nos ha dado en vida. Amén. Sí, Señor. Los talentos que Dios te ha dado, úsalos porque son para usarlos en esta vida. Amén. Los ministerios son para usarlos en esta vida. Las cosas buenas que Dios te ha dado es para usarlos en esta vida. Porque a la hora de nosotros partir de esta vida, como dice la Escritura, como dice el sabio siervo de Dios llamado Job, él dijo, desnudo salí. Y lo que conseguí, los colores que conseguí, las cosas que conseguí que adornan, que arreglan mi vida, un día están conmigo mientras yo tenga vida, pero va a llegar un día, ¿verdad? Que esa hiena llamada muerte pueda que nos visite. Y tendremos que nosotros dejar todo porque no podremos llevarnos nada. Aleluya, sí, Señor. Yo le decía a Guillermo mientras estaba mirando eso, yo le decía, aunque tú no creas, ese pájaro allí, tan bello, blanco, negro y rosa, con un rojo, con unas tonalidades rojo tan bonito, tú no creas simplemente que está, ese ave está adornando un espacio. Aleluya. Sí, Es la atracción. Y hermano, usted también ha sido creado para poner una buena vista en el sitio donde usted está. aleluya. Sí, Como dice la Escritura, en otras palabras quiero decir, dice, alumbra en el sitio donde tú estés, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Amén, amén. Gloria sea al Señor. Por eso me conmovió muchísimo en este día el mirar eso, y le doy gracias a Dios porque fue una cosa que yo no la esperaba, pero movió mucha palabra en mi corazón, y pude comparar allí. Wow, qué interesante es la vida de los flamingos, ¿verdad? Y que, como dice la Biblia, desnudos venimos y desnudos nos iremos. ¿Sí? Nadie que ha entrado en la tierra ha entrado aquí con un traje puesto. Al contrario. ¿Sí? Y si nos llevamos un traje, lo que lo llevamos es al hueco, pero para arriba no se lleva. Aleluya. Pero sí hay un vestido que tú puedes llevarte. Señor. Sí hay un vestido que tú puedes llevarte cuando tú te vayas. Y se llama ¿qué? Salvación. El vestido blanco de la salvación. Aleluya. Es el vestido del alma, gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Amén. Por eso dice, y dice Juan, vi a unos que estaban de blanco vestidos, dice. Aleluya. ¿Quiénes son estos? Estos son los que han salido de grandes tribulaciones, dice el Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Santo. Y han lavado sus vestidos. ¿Con qué? ¿Con tai? ¿Con gay? ¿Con qué? Con la sangre del Cordero. Aleluya. Aleluya, gloria sea al Señor.
¿Cuántos tienen su vestidito blanco en este día? ¿Cuántos? Si los que no lo tengan blanco, mire hermano, vaya rápido al Londres del cielo. Amén. Y meta su vestido allí en la sangre de Cristo. ¿Verdad? La sangre que dice nos limpia de toda maldad. Dice, ese es el detergente más poderoso para llevarse la maldad de la vida de los hombres. Santo, ¿verdad? Qué lindo es Dios. Bueno, en esta mañana, gloria sea. Mañana ya. Oye, estoy amaneciendo yo recién. Aleluya. Dios es bueno. Bueno, quiero en esta tarde, quiero llevarle a una palabra de Dios. Amén. Quiero que vayamos al libro de Mateos. Hoy día vamos a estar en el libro de Matillahu. No se ríe, es así el nombre verdadero, Matillahu. Así, póngale a su hijo cuando le nazca Matillahu. A su nombre. Aleluya. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el capítulo 13 del libro de Mateo. Y vamos a entrar en una parábola Le damos gracias a Dios. Amén. Vamos a ir específicamente al versículo 24. Y este mensaje en esta tarde tiene un título. Sí, tiene un título. Y le he llamado así: parecido pero no igual. Diga conmigo: parecido pero no igual. Y vamos a leer la escritura. Amén. Amén. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra: les refirió otra parábola. Esto es Jesús. ¿Quién es el que está hablando aquí? Es Jesús. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿En dónde? En su campo, o sea, en su propiedad. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró entre el trigo. ¿Y qué hizo? Se fue. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿quién? La cizaña. 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no sea que arrancando la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero ¿a quién? La cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La palabra del Señor. Puede tomar asiento. El tema de las parábolas. ¿Qué es una parábola? La parábola es una historia contada con sucesos de aquí del mundo para traer la revelación de una verdad espiritual. O sea, en otras palabras, Jesús, cuando él enseñaba, Jesús era un hombre que él usaba figuras, situaciones, circunstancias
de la vida común de los hombres para poder él revelar al hombre, ¿verdad?, situaciones espirituales, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Ahora, si usted dirige sus ojitos, vaya sus ojitos allí al versículo 34 del mismo capítulo. Yo quiero que vaya y lo lea conmigo. Gloria sea al Señor. Quiero que lo vaya y que lo lea conmigo. Gloria sea al Señor. Versículo 34. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Versículo 34. Dice allá: todo esto habló Jesús por parábola. ¿Cómo hablaba Jesús? Por parábola, o sea, por historia. Él lo que quería es que la gente entendiera. Por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba. O sea, él era un método usado por el Señor, las parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré mi boca, ¿verdad? Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, el propósito de una parábola, ¿verdad?, de una historia contada por Jesús, es para darnos a conocer a nosotros las cosas que no se pueden ver a simple vista. O sea, estas cosas que están escondidas por Dios, que son grandes enseñanzas, pero solamente usted escuchando y yo escuchando a Jesús es que podemos aprenderlas. No hay otra forma. Por ejemplo, si nosotros, para tomar un ejemplo de una verdad escondida, es por ejemplo la parábola del hombre rico y aquel mendigo llamado Lázaro. ¿Se recuerda de esa parábola? ¿Sí? El Señor trajo esta historia, ¿sí o no? Ahora, usó una historia de un hombre mendigo y una historia de un hombre rico. El rico hacía banquete todos los días con sus amigos, comía, celebraba, ¿verdad? Tenía un buen pasar en esta tierra, no tenía necesidades. Pero también puso, al lado de él, puso la historia de ¿quién? De un hombre opuestamente a la situación de él, completamente lleno de necesidades. Inclusive dice que tenía necesidades hasta físicas porque tenía una enfermedad. Y dice que la medicina que usaba este mendigo, ¿qué era? Era la saliva de los perros. Los perros lamían sus llagas. Era tan extrema la situación. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo quiso traer a escena esta parábola y decir, bueno, una vez un hombre rico y comía y hacía fiesta, ¿verdad? Y ahí había uno también en el sitio donde él vivía, había un hombre muy pobre llamado Lázaro. Este era un mendigo, no tenía casa, no tenía nadie. Es más, cuando uno estudia la historia de qué hacían con esa gente en el tiempo de Israel, ¿verdad?, con los mendigos y morían, imagínense un hombre que no velaba por él. Nadie que velara por él. ¿Qué hacían con una persona cuando morían? Con un mendigo, por ejemplo. Usted se ha puesto a pensar en este tiempo, ¿qué hacen con una persona allí afuera que es mendigo, que es un bon, como le llaman aquí, que cuando muere allí afuera y nadie los reclama? ¿Qué hacen con esa persona? ¿Se ha puesto a pensar usted? Hoy son más son más precavidos los hombres en este tiempo, pero en el tiempo de que Jesús estaba hablando, cuando un hombre de la calle moría, dice que los llevaban y los tiraban en un sitio, y en esos lugares eran comidos por los perros. Nadie los enterraba. O sea, esta persona tuvo un muy mal pasado. Ok, vemos la historia, pero ¿a dónde quiere llegar Jesús con esta historia? ¿Cuál es el enfoque de Jesús al llegar a contar esta historia? Bueno, al llegar al punto donde dice, llegó un día y Lázaro murió. ¿Verdad? Ahí viene ya la enseñanza verdadera. Jesús está contando esta historia, pero él quiere llegar a un punto, a descubrir algo que nadie, escuche, nadie sabía.
hasta ese momento que Jesús lo contó. Nadie lo sabía, ni Abraham, ni Moisés, ni los profetas, nadie lo sabía. Nadie lo sabía. ¿Qué es lo que no sabía, pastor? ¿Qué es lo que pasaba con los hombres después que morían? ¿O dónde iban los hombres después que morían? Nadie lo sabía. Entonces Jesús toma esta historia para revelar algo que nadie sabía. Entonces le dice, aconteció que murió el mendigo, ¿verdad? Murió el mendigo y hay un registro allá, dice, y aconteció que cuando murió, ¿vinieron quiénes? Los ángeles del Señor. A algo que no se sabía. Nadie sabía ese punto, que cuando una persona muere, lo primero que usted va a ver después de la muerte son ángeles. ¿Usted lo sabía? ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos sabían eso? Amén. Que después que la persona muere, lo primero que ve son ángeles. Amén. Bueno, yo no lo sabía hasta que lo leí. Pero esa es la realidad. Jesús nos enseña que cuando una persona muere, lo primero que va a ver son ¿qué? Ángeles. Pero en la categoría de los ángeles hay dos tipos de ángeles. Están los ángeles que le sirven a Dios y están los ángeles que no le sirven a Dios, que son los ángeles caídos, los que Dios los corrió de su presencia. Y lo más interesante de esta historia es que cuando Jesús enseña, dice que los ángeles vinieron a donde estaba este hombre que sufrió, padeció mucho. A este hombre que cuando el rico estaba en gran opulencia comiendo con sus amigos, dice que él le deseaba comer las migajas que caían debajo de su mesa. Y aquel hombre, ¿cuántas veces lo habrá mandado a sacar? Lo habrá insultado: vete de aquí sucio, vete de aquí hombre sucio, apestoso. ¿Cuántas veces lo habrá tirado para la orilla? ¿Cuántas veces habrá mandado a su sirviente que lo boten para afuera? Pero nunca mandó un pedazo de pan, nunca mandó una pierna de pollo, nunca mandó nada de lo que estaba comiendo para darle a ese hombre para que se vaya. No dice nada la Biblia de eso. Dice solamente que este hombre anhelaba comer, deseaba comer las migajas que estaban debajo de la mesa mientras ellos comían, la comida que se les caía a ellos. Lo primero que nos enseña aquí es que este hombre era un hombre desconsiderado, inhumano. Cualquier persona que no tenga a Dios, conozco a personas que no son cristianos, pero cuando ven a un hombre con hambre, a un niño con hambre, ellos le dan de comer. Y no son cristianos. Eso es lo que quiere mostrar Jesús, es que Dios nos ha hecho a nosotros seres humanos. Somos seres que debemos reaccionar ante la necesidad. No tenemos que tener un título, si somos cristianos o no somos cristianos, para reaccionar ante una necesidad. Aleluya, Señor. Este hombre, teniendo tantas cosas, no reaccionó, no lo ayudó. Pero aquel mendigo murió. Y la Biblia dice, Jesús enseña esto, y cuando murió, ahí viene la enseñanza que nadie sabía. Dice, vinieron los ángeles de Dios y se lo llevaron. ¿Quiénes vinieron? Los ángeles de Dios y se lo llevaron. Y al andar más allá, llegó y le tocó la hora ¿a quién? Al rico, es lo que cuenta Jesús. También murió. Pero aquí dice que no vino nadie por él. O sea, no vino nadie de Dios por él. Pero seguro hubieron ángeles que lo vinieron a buscar también. ¿Lo está entendiendo? Ahora, lo que Jesús enseña en aquella parábola es a dónde es que van las almas de los hombres cuando mueren. ¿Dónde? Habían grandes interrogantes, como en los libros, ¿verdad?, del Antiguo Testamento dice, ¿dónde van cuando mueren? ¿Van para arriba o van para abajo? No sabían. No sabían qué es lo que pasaba. Sabían que el alma seguía existiendo.
Sabían que el hombre seguía vivo después de dejar este cuerpo sobre la tierra, porque la Escritura dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero ¿qué pasaba con el alma? Pero pastor, y no dejó nada escrito Salomón, que era el hombre de la sabiduría, sobre esto. Bueno, Salomón llegó a un punto a decir, bueno, que hay un momento que de la muerte donde el ser tripartito del hombre, espíritu, alma y cuerpo, se dividen. Hasta ahí llegó la sabiduría de Salomón y dijo, el espíritu vuelva a Dios que lo dio, el cuerpo vuelva a la tierra como era, pero no dice nada del alma. ¿Es por qué? Porque no le había sido revelado a Salomón a dónde iba el alma. El espíritu tuyo, el día que tú te vayas, el día que yo me vaya, mi espíritu, si Cristo no viene, ¿verdad? Pero el día que el espíritu del hombre deje este cuerpo volverá a la tierra. El espíritu volverá a Dios porque es de Dios. Y lo que queda allí en un gran signo de interrogación es, ¿y el alma? ¿A dónde va el alma? En otras palabras, ¿dónde vas a ir tú? Porque cuando hablamos de alma, estamos hablando de lo que realmente tú eres, de lo que yo soy. Cuando Dios creó al hombre, hizo un muñeco y sopló hálito de vida sobre su nariz, y la declaración de Dios dice, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Entonces lo que usted no es en realidad lo que usted se mira por fuera, lo que yo me miro por fuera. Ni tampoco soy un espíritu, o sea, como decir, no. El espíritu es lo que sostiene la vida, el espíritu es la porción de Dios sobre mi vida. Este cuerpo es el envase que Dios creó para poner lo que yo realmente soy. Aleluya. Sí, ¿Qué soy yo? Un alma. Y el día que este ser tripartito se divida, el espíritu de este ser volverá a Dios que lo dio. Este cuerpo irá a la tierra, pero ¿y el alma? Nadie sabía. Entonces hasta ahí llega la sabiduría de Salomón. Pero Jesús es el que enseña dónde es que van las almas. ¿Y dónde van las almas, pastor? La Biblia dice que cuando muere el mendigo es llevado a las profundidades de la tierra por los ángeles. ¿A dónde es que fue? De nuevo, ¿a dónde es que fue? A las profundidades de la tierra. ¿Lo llevaron abajo de la tierra? Sí, allá abajo. Y cuando murió entonces el hombre rico, el malo, ¿dónde que lo llevaron? También allí abajo de la tierra. Allí también, sí. ¿Y dónde estaban? En un mismo lugar. Entonces, ¿cómo que en un mismo lugar? Sí, estaban allí los dos en un mismo lugar, en un mismo sitio. Lo único que había de diferencia son dos cosas. Número uno es que había entre ellos, habían dos puestos. Había uno que estaba encendido en fuego y otro que había agua, dice la Escritura. Y número dos, que los que estaban, es como de aquí, ¿ve? Como los que estaban aquí, dos lugares. Había un grupo aquí, otro grupo allá, y hay un pasillo aquí en el medio, ¿verdad que sí? Ese pasillo allá se le había un abismo o una cima. Era una grieta más profunda, de manera, dice allá la Escritura, Jesús revela esto, cuenta Jesús lo que realmente hay abajo. ¿Y qué es lo que pasaba allí? Dice que los que estaban en aquel tiempo, por ejemplo, Abraham, Moisés, Adán, todas aquellas personas que creyeron en Dios, cuando murieron, entregaron su cuerpo a la tierra, su espíritu a Dios, pero sus almas, ¿dónde fueron? A ese lugar. ¿Y cómo se le llama a ese sitio? Se le llama el seno de Abraham. Diga conmigo, ¿cómo se llama ese sitio? El seno de Abraham. Y yo quiero que los niños presten atención, porque es algo que muchas veces, para que tú no te confundas, para que tú aprendas. Entonces el seno de Abraham fue un sitio escogido por Dios, y cuando los hombres que creían en Dios morían, iban a ese lugar. ¿Pero a qué lugar, pastor? Al lugar donde estaban las aguas, los que creían en Dios.
Y los otros que no creían en Dios, cuando morían, iban al lado que había fuego. Por eso cuando Jesús cuenta la historia, dice que llega el rico a aquel lugar, y cuando él mira del grupo este para el otro lado, lo encuentra allí. ¿A quién? Lo encuentra a Lázaro. Y dice: oh Padre Abraham, por favor envía a Lázaro, que moje sus dedos en agua y que los pase por mis labios, porque estoy aquí, de este lado, en este grupo, estoy atormentado por el fuego. En otras palabras, define, el Señor abre a través de la parábola ese mundo que el hombre no conocía. Que hay un sitio debajo de la tierra donde está en un solo lugar, y que de un lado es de fuego y del otro hay agua, y que hay un grupo de un lado, hay un grupo del otro lado. Uno es el lugar del tormento, dicho por boca de aquel que estaba allí. El Señor lo dijo: estoy atormentado en este fuego. Mientras que cuando Abraham le contesta, porque se pueden ver pero no pueden pasar de un lado al otro, las almas pueden verse. Y esto para que usted entienda que realmente las almas no dejan de ver, no dejan de oír y no dejan de hablar. Y no dejan de sentir, porque lo que usted hoy mira, oye, gusta y siente, ese es el alma. Aleluya, sí, Señor. Y si el otro dice allí que está atormentado en el fuego, es porque las almas pueden sentir dolor. Amén. ¿Lo está escuchando? Amén, Señor. Mientras que por boca de Abraham dice que Abraham le contesta y le dice: mira, tú en tu vida tuviste allá arriba toda la cosa. No te hizo falta nada. Cuando tú abrías el refrigerador tenías comida. Si te pedías Uber y pedías de todo pedías. Y te lo llevan. Pero este no. Este no tenía nada. Sufrió mucho allá arriba. Y hoy, dice la palabra del Señor, y hoy este es consolado. Entonces ahora entendemos, el grupo de este lado se llamaba el grupo del tormento, y este de este lado se llama el grupo del consuelo. Pero es el mismo lugar, pero con dos espacios. ¿Quién lo enseñó a eso? ¿Quién enseñó eso? Fue Jesús. Ese es el propósito, lo que dice ahí, ese es el propósito de la parábola. Era usar historias para poder revelar lo que el hombre no entendía, lo que no comprendía, lo que nadie sabía, lo enseñó Jesús. ¿Lo está entendiendo? Ahora entendemos por qué dice la Escritura que cuando Jesús murió, dejó su cuerpo ¿dónde? En la tumba. En la tumba. Pero la esencia misma de Jesús en el espíritu visual, ¿dónde fue? ¿A dónde fue? A la presencia de Dios, fue para arriba. Dice la Escritura, dice que descendió. Cuando Jesús murió, bajó a las profundidades de la tierra. Ahora usted entiende por qué bajó a las profundidades de la tierra. ¿Por qué? Porque allí es que iban todos los que morían. Y no solamente porque iba a mostrar, sino que él tenía un propósito. ¿A qué bajó Jesús? ¿Cuántos días tuvo Jesús ahí en la profundidad de la tierra? 3 días. 3 días. ¿Y qué estuvo haciendo Jesús allá? En ese lugar. ¿Qué estuvo haciendo Jesús en la profundidad de la tierra? Sacando a eso. Estaba dando a conocer y a testificar, ¿verdad?, de aquellos que habían creído en Dios, o sea, los que habían creído en Él, aún sin conocerlo. Y para lamento y tristeza de todos aquellos que quedaron allí por no creer. Y cuando Jesús se levantó al tercer día, ¿usted sabe lo que pasó?
a todos aquellos que estaban en el grupo llamado el grupo del consuelo, ¿qué pasó? Se los llevó con él. O sea, y solo lo único que quedó ahora allí bajo de la tierra, es solamente un grupo. Y se llama hoy el grupo del tormento. Y la palabra tormento en el lenguaje griego significa, se habla y se dice infierno. De ahí es que viene la palabra infierno. O sea, lo único que quedó ahora allí abajo es el infierno. Cuando Jesús estaba antes de morir, horas antes de dormir, estaba clavado en medio de dos ladrones. Recuérdese, escúcheme, yo creo que me sigue en la Biblia. Hubo uno de ellos, habían dos, ¿sí o no? Y uno, ¿qué es lo que le decía a Jesús? Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, baja y bájanos a nosotros. Sí, o sea, se burlaba de él. Más uno de ellos, que estaba en la misma línea de condena, lo único que le dijo: Señor, lo primero lo regañó al otro, le dice: tú no tienes temor de Dios, y lo empieza a regañar al otro, ¿verdad? Como defendiéndolo a Jesús. Ay, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo, hermano. Qué lindo cuando un ser humano tiene ese deseo de defender a Jesús. Gloria a Dios. Y le dice: ¿sabes qué, Jesús? Le dice, cuando en otras palabras le dijo: yo creo en ti, yo creo que tú eres el Salvador, yo creo que tú eres el Mesías. Y aunque estoy aquí, me gustaría abrazarte, pero estos clavos no me dejan. Me gustaría besarte, pero mira cómo estoy. Pero te voy a decir algo: cuando tú estés en tu reino, cuando tú acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué? Tengo una noticia para ti hoy. Hoy día nosotros nos vamos a morir. Y te voy a decir algo: y hoy día tú estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. No solamente Jesús se acordó de él, sino que también quiso Jesús en aquel momento, se lo llevó con él. ¿Y dónde que fueron? La pregunta es: ¿dónde que fueron? ¿A dónde fueron? Jesús dijo: al paraíso. Ahora entendemos también que no es como muchas personas creen, que el paraíso en el principio estaba allá arriba en el cielo. No. Cuando el paraíso, Jesús le prometió el paraíso a aquel hombre, al ladrón, que es una historia real. No es que tomó el espíritu del hombre y fue, lo puso allá arriba y luego Jesús vino y se fue a las profundidades de la tierra. No. Aquel lugar que nosotros ya le dimos un nombre, el lugar del consuelo, ese lugar es el paraíso. Y cuando Jesús resucitó al tercer día, dice que tomó la cautividad que estaba cautiva y se la llevó con él. En otras palabras, desde ahí, desde ese día en adelante, es que vemos que el paraíso ahora tiene otro lugar. Todas las personas que murieron creyendo en Dios antes de la muerte de Jesús, todos fueron al paraíso, pero que estaba allí abajo. Hoy, después de la resurrección de Cristo, hoy el paraíso ya no está más allá abajo. Ahora el paraíso está en el cielo. Desde ese día, las personas hoy, las que están con Cristo, suben. Y los que están sin Cristo siguen bajando. ¿Por qué le cuento esto? Porque estamos hablando de una parábola. Y esta parábola la usó Jesús para enseñar algo que ningún ser humano, ningún profeta había recibido revelación. Solamente Él fue el que trajo esa enseñanza. Y de ahí en adelante es que nosotros podemos conocer dónde que hoy las personas van. Cuando están con Cristo o cuando están sin Cristo. ¿Lo está entendiendo? Entonces, eso es lo que la palabra de Dios dice aquí en el versículo 34. Dice: todas estas cosas habló Jesús en parábola a la gente, y sin parábola Jesús no les hablaba,
para que se cumpliera lo que está dicho. ¿A dónde? Está en el Salmo 78, versículo 2, donde dice: abriré mi boca en proverbio o en parábolas, ¿verdad? ¿Para qué? Para enseñar las cosas que están escondidas desde la fundación del mundo. ¿Cuánto creemos nosotros que ese debe ser el deseo de nuestro corazón, hermano, mientras estemos en la tierra? De conocer esas cosas que están escondidas. Amén, Señor. No sé si me está entendiendo. Cuando dice la hermana que leyó aquí, dice: porque clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú, porque están escondidas. Cuando, por ejemplo, tú vas al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2, ¿verdad? En el versículo 9, por ahí dice la palabra de Dios, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, cosas que los ojos todavía no han visto, hermano. Hay cosas creadas que los ojos no han visto todavía. Y no han visto, ¿por qué? Porque están escondidas. Cosas que ojos no han visto, cosas que oído aún no han oído. Cosas que dice ni siquiera han subido al entendimiento de los hombres, dando a entender que nuestra dianoia, el sitio en nuestro cerebro creado para la imaginación, no alcanza a tener la estructura de poder imaginar las cosas que están creadas, si no fuera el mismo Espíritu Santo que venga y te lo diga y te lo muestre. Señor, aleluya. Usted se ha dado cuenta de la escritura que dice, por ejemplo, hay frases en la escritura que dicen: y esto es como. ¿Por qué no dice literalmente esto es esto? Esto es como. Esa palabra como es porque en ese momento no había algo creado que pudiese decir esto es esto, sino que ellos usaban el cómo para tratar de arrojar una ilustración, una idea, para que la gente pueda entender. Hay cosas que están escondidas, pero que Dios quiere revelársela, enseñársela a usted que está aquí hoy día. Así que no esté cabeceando. No diga: estoy entrando en revelación, pastor, porque no le creo. ¿Ah? Ni trate de cerrar los ojos para decir: estoy tratando de ver lo que no se ve, pastor. Amén. Entonces, escuche, entonces dice la palabra de Dios que ese es el propósito de las parábolas. El propósito, Jesús dice, y si no nunca le habló a la gente si no usaba la parábola, porque Él quería, en realidad, Él quería que el hombre conociera el reino de los cielos. ¿Quién ha podido ver el reino de los cielos? Qué lindo, hermano. Mire lo que Jesús está tratando de hacer. Él quiere llevarte a ti y a mí a una experiencia donde tú aprendas a ver ese sitio llamado el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos hay cosas creadas, hay personas que han tenido experiencia y la verdad yo le digo, bueno, hay personas que han dicho que cuando han sido llevados a ese lugar, al paraíso, que ellos han quedado como muertos y de pronto han atravesado un espacio sideral y han llegado a un sitio y han empezado a mirar, ellos han podido ver cosas muy similares a las que hay aquí en la tierra. Han podido ver pasto verde, a campos verdes, árboles, han podido ver flores, pero han llegado también a distinguir colores, oiga bien, colores que aquí en la tierra no existen. Y usted y yo creíamos que ya nosotros teníamos la paleta completa de colores. Y aquí y allá hay colores que aquí no existen.
Allá dice que en aquel ambiente, hoy por ejemplo, usted va por ejemplo caminando por la calle y usted no escucha música santa, ni escucha canciones de ángeles, pero dice que allá sí hay una música constante. Es más, dice que las flores cantan, hermano. O sea, allá todo está vivo, pero vivo. Dice que las aguas cantan. Y nosotros estamos muchas veces sometidos y sujetos a este mundo donde cada vez se hace más seco, se hace más desierto, se hace más frío. Y lo que Cristo quiere es enseñarnos ese reino, ese lugar que Él tiene preparado. Y si Él te lo quiere enseñar, ¿por qué será? Porque Él quiere mostrarte a dónde es que usted va a ir. ¿A dónde es que usted va a pasar el resto de su eternidad? Amén, sí, Señor. Yo no sé si usted quiere irse con Él. Amén, Señor. Yo quiero ir con Él. Y en este pasaje de la Biblia, el Señor toma, como hemos leído aquí, una enseñanza también para traer una verdad espiritual. Y lo que tú tienes que aprender en este día es lo siguiente. Cuando dice la palabra de Dios, dice, y les refirió otra parábola, le contó otra historia más. Dice, el reino de los cielos. ¿Ve? Él siempre apunta al reino de los cielos. Tú tienes que conocer, en otras palabras, Jesús dice, tú tienes que conocer lo que se mueve en el reino de los cielos. Amén. ¿Y sabe qué le dice? Es semejante, ¿ve? Es semejante. Jesús tiene que usar algo hoy, una comparación de aquí de esta tierra para que podamos entender. Es semejante ¿a qué? A un hombre. Todos conocemos lo que es un hombre, ¿sí? Muy bien, vamos bien, conocemos un hombre. Bueno, este hombre tiene una profesión y es un agricultor. Y este hombre que es agricultor, por lo general los agricultores no les gusta sembrar en sus campos mala semilla. Ellos no van a dar su dinero para comprar mala semilla. Ellos quieren tener una siembra bonita, linda, una producción hermosa, y por lo tanto ellos anhelan tener buena semilla. Este agricultor que habla Jesús es un hombre que quiere sembrar buena semilla. Tiene su buena semilla y la siembra en su campo, dice, en su campo. Vaya conmigo, un hombre agricultor, su campo, buena semilla, su campo. Y le digo, vaya conmigo porque esto tiene un entendimiento. Aleluya. Usted debiera preguntar, ¿quién es el buen hombre? ¿Quién es el agricultor? Pregunta número 2 sería, bueno, ¿cuál es la buena semilla? Pregunta número 3, ya sería, ¿cuál es el campo? ¿Vio? Entonces seguimos. Y dice, y sembró buena semilla, pero mientras dormían los hombres, mientras dormían, diga conmigo, mientras dormían. Por eso la Biblia habla de que nosotros tenemos que velar, dice la Escritura. Amén, Señor. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Verdad? Tenemos que aprender. Velar significa estar despierto. Porque cuando nosotros nos dormimos, ¿verdad? En nuestras vidas, dice que el dormir es muy parecido a la muerte. Por eso que la Escritura dice, esta persona durmió. O Pablo dice, hermano, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Cuando usted va a la Santa Cena, encuentra expresiones que dicen, antes de tomar la Santa Cena, dice, verifica bien, chequéate, autoanalízate, cómo está tu vida, porque a causa de tomar la Santa Cena indignamente, muchos están Durmiendo. enfermos, debilitados, son tres cosas. Y dice, y a otros ya hasta duermen. O sea, no es que se fueron después de la Santa Cena a dormir. No, es que están muertos. ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, la palabra muerte y dormir tiene mucha relación. Entonces, ¿qué pasa? La Escritura quiere hablarnos aquí, el Señor nos enseña que mientras los hombres duermen, mientras haya una sociedad que no busque a Dios,
Mientras hayan hombres jóvenes, mujeres jóvenes, niños, hombres y mujeres, familias que no busquemos a Dios, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, son personas que están dormidas, y equivale a decir están muertas en sus delitos y en pecados, sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin nada. Están dormidos. Y mientras haya una humanidad que duerme en esta área espiritual, ¿verdad? Hay un enemigo, dice la palabra de Dios. Y este enemigo no va a perder su oportunidad, porque la Biblia lo dice que es un oportunista. Él quiere sacar el mejor ventaja. A ver, es un ventajista. Él quiere sacar su mejor. ¿Y qué quiere hacer? Quiere sembrar cosas. Quiere poner cosas en tu vida. Quiere poner cosas en tu matrimonio. Quiere poner cosas en tus hijos. Quiere poner cosas en tu vida espiritual, en tu vida emocional. Él quiere poner cosas que, aunque ahora tú dices, no sentí nada, no, quizás no pudiste percibirlo, pero el enemigo muchas veces pone cosas que al transcurrir de los tiempos, como una semilla que ha sido puesta, hoy tú no la ves porque está debajo de la tierra, pero al pasar de los días comenzarás a ver que algo está saliendo de la tierra. Pues sí, pero caramba, ¿y esto por qué salió? ¿Cómo es posible que esto salió? Es que alguien lo puso allí. Sí, Señor. Amén. Amén. Alguien lo puso. Lo que sale de nuestra vida, por eso dice la palabra del Señor, dice, lo que hay en el corazón, en el campo llamado el corazón, lo saca. Por la boca. Lo saca la boca. Tarde o temprano sale, lo que hay en el corazón sale. Aleluya. ¿Lo está entendiendo? Ahora, si salen cosas buenas, gloria a Dios, porque esa es la buena semilla que Dios sembró. Amén. Pero si salen cosas malas, eso no lo sembró Dios. Lo sembró un enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así lo dice la palabra. Entonces vamos al versículo y dice, gloria a Dios, ¿verdad? Dice, y mientras los hombres dormían, diga conmigo, no es bueno estar dormido espiritualmente. Dígaselo al que está a su lado, no duermas. ¿Verdad? No duermas. No duermas. Aliéntate. Vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Eso es lo que hace el enemigo. Yo digo que el enemigo es Satanás, y los demonios son como las ratas. Son como las cucarachas. Mientras tú y yo estamos dormidos, ¿a qué hora salen las cucarachas y las ratas? A ver. Cuando tú y yo estamos durmiendo. Mientras nosotros estamos despiertos, ellas no se aparecen por allí. Pero mientras tú y yo dormimos, ellos aprovechan y pisotean y ensucian todo con su suciedad, y van tirando toda su suciedad. Y después que ellos tiran toda su suciedad, nosotros nos levantamos y ellos se van. Así es que hacen los demonios, así hace Satanás y los demonios. Ellos vienen para tu vida, a la vida de tus hijos, a la vida de lo que tú tienes, lo que eres. Ellos que hacen son de paso. Ellos pasan por allí y te dejan toda la suciedad de ellos y se van. Ellos saben que esa suciedad, más tarde que temprano, va a salir un efecto de ella. No sé si me está entendiendo en esta hora. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces vinieron los siervos del padre de familia. ¿Y quién es el papá de nosotros? Dios. ¿Y cuál es su familia? Aleluya, sus hijos, todos los hijos de Dios. Vino el papá, ¿verdad? Los siervos del papá, y le dijeron, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde es que tiene esta cizaña? Y él dijo, porque esto revela que Dios es un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. ¿Esto qué es lo que dijo allí? Gloria sea al Señor. Dijo, ¿qué dijo? Gracias, amado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios todo lo sabe y todo lo conoce. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Y le dice, no, lo que pasa es que mientras ustedes estaban durmiendo, vino un enemigo. Escuche bien. Vino un enemigo, ¿a qué hora? Cuando estaban durmiendo. Vino un enemigo. ¿Cuántos me van siguiendo? Amén. Dice, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que arranquemos, que vayamos y la arranquemos? ¿Y qué dijo el padre? No.
No. No sea que al arrancar que al arrancar la cizaña, la cizaña también arranques con ella el trigo. con ella al trigo. Lo más interesante aquí es que la aplicación de la palabra tenemos que saber interpretarla, entenderla. Hay veces que cuando habla el Señor de semilla, por ejemplo, el buen sembrador, ¿sí? Dice, y salió un sembrador a sembrar y tiró la semilla aquí, tiró. La palabra semilla en la historia del buen sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Pero aquí la semilla, ¿quién será? ¿Quién será la semilla aquí y quién será la cizaña? Bueno, vamos a ver. Para esto usted va a ir y va a posesionar sus ojos, va a poner sus ojitos, ¿dónde? En el versículo 36. Allí está la explicación. Con los hermanos nosotros estamos estudiando una clase que se llama la clase de la hermenéutica, y esto es un pasaje muy claro para que usted entienda la importancia de la buena interpretación. Si usted se queda con la primera parte, usted puede interpretar cualquier cosa. Pero la primera regla de la hermenéutica dice que la Biblia es su propio intérprete. Usted no tiene que inventar ni yo tengo que inventar. Tengo que decir lo que realmente la Biblia dice que tengo que decir. Amén. Entonces aquí vemos, aquí está la parábola, ¿verdad? Desde el versículo 24 al versículo 30 está la parábola. Pero desde el versículo 36 al 43 está la interpretación. Lo que significa realmente lo que Jesús estaba queriendo decir. La Biblia se interpreta así misma. Entonces veamos ahora cuál es la interpretación. Vemos el versículo 36. Lea conmigo. Entonces, despedida la gente, después de que Jesús habló todas estas cosas, despedida la gente, entró Jesús ¿en dónde? En la casa, y acercándose él a sus discípulos, ¿verdad? Le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y les dijo, aquí viene la explicación. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es en la Biblia el que recibe el título del Hijo del Hombre? ¿Quién es? Es Jesús. O sea, está diciendo, este que siembra la semilla soy yo, dice Jesús, el Hijo del Hombre. Amén. Muy bien, versículo 38. El campo donde fue sembrada, donde él dice, y sembró semilla en su campo, está hablando allí que él es el dueño. Y así lo dice el Salmo 24, dice, porque de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y todo lo que en ello habita. Él es el dueño. Entonces vemos nosotros la palabra de Dios aquí, que nos dice, el campo es ¿quién? Es el mundo. ¿Y la buena semilla quiénes son aquí? ¿Es la palabra? No, aquí dice, son los hijos del reino. En otras palabras, los hijos de Dios. Usted aquí es la semilla. Yo soy la semilla. Amén. Dios siembra en su campo buena semilla. ¿Qué es el campo? El mundo. Y Dios al día de hoy sigue sembrando en este mundo buena semilla. Pero mientras hay una iglesia que duerme, el enemigo sigue sembrando juntamente con los hijos del reino, los pone juntos, pone gente que no es hijo del reino, que aquí se le llama cizaña. Y el mensaje del día de hoy se llama parecidos pero no iguales. Todos los hombres nos parecemos, pero aunque todos nosotros nos parecemos, no somos iguales. En el mundo que Dios mira, que en el mundo que Dios quiere que tú consideres, solamente hay dos tipos de personas. No es como nosotros miramos, oh no, que aquí hay unos que son asiáticos, son morenos, otros que son hispanos, otros que son rusos, otros que son alemanes, otros que son anglosajones, otros que son no sé cuántos. No, eso no somos los hombres. Pero en el concepto de Dios del mundo, en el mundo de los hombres, solamente Dios ve dos tipos de personas. Ve personas que son marcadas con el sello del trigo, y hay personas que son marcadas como cizaña. El trigo son los hijos del reino, las personas que aceptan a Jesús, que han dado su vida a Cristo. Esos son los trigos. Pero las cizañas son las personas que no han aceptado a Jesús en sus corazones.
Son las personas que son malas, son hijos. Suena duro decirlo, pero lo dice la Biblia, son hijos de Satanás, son hijos del diablo. En otras palabras, hay dos tipos de personas: o se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. Pero usted no puede ser hijo de Dios y hijo del diablo a la misma vez. En otras palabras, esta parábola que Jesús está usando acerca del campo sembrado y lo que Dios está diciendo y este enemigo que aparece, Dios nos está enseñando esto. No se puede ser de los dos bandos al mismo tiempo. O eres hijo del reino o eres hijo del malo. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Entonces seguimos adelante. Entonces ya vemos, el sembrador es Jesús, la semilla, el campo, perdón, es el mundo, y la buena semilla en este caso son los hijos del reino. ¿Y las cizañas quiénes son? Los hijos del malo, lo dice bien claro, el 39. El enemigo que sembró, ¿quién es? Es el diablo. Y la siega, cuando dice déjalo hasta el tiempo de la siega, ¿qué es lo que es la siega? Es el tiempo marcado para el fin del siglo, o sea, los últimos tiempos, el día que Cristo. Esa es la siega. Amén. Es donde se recoge todo. Amén. Lo que sirve y lo que no sirve también. Ahora, la siega es el tiempo del siglo final. Dice, y los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los que van a hacer este trabajo. Son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Nos está enseñando aún el Señor aquí, es que cómo va a terminar la historia de la humanidad. Va a terminar con muchas almas que van a ser quemadas en un fuego, en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, versículo 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y qué va a pasar después a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad? Los echará en el horno de fuego, y allí será que el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43. Entonces los justos, o sea, los trigos, los hijos del reino, se les llama justos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Aunque somos parecidos, pero no somos iguales. Aunque somos parecidos, no somos iguales. Hay un dicho que dice de esta manera: no confunda, por favor, gordura con hinchazón. ¿Sí? Una cosa es la hinchazón y otra cosa es estar gordito. No es lo mismo, se parecen, pero no es lo mismo. Amén. Hace unos días atrás, como unos meses atrás, tengo la bendición de que mis hijas me regalan. Por eso es bueno tener hijos, hermano, tenga hijos. Llegó un día, una época especial, y yo estaba haciendo un trabajo, y en ese lugar donde yo estaba haciendo ese trabajo, por lo general pasan siempre este tipo de personas que dicen: hey, tengo una loción, mira, es buena y la estoy dando por nada. No sé si ha cruzado usted alguna vez por este tipo de gente, ¿verdad? ¿Sí? Y yo dije, y te nombran, y yo no quiero decir el nombre, porque el hombre entró y se la ofreció a Leigar. ¿Te acordás, Edgar, verdad? ¿Sí? ¿Te acordás? ¿Sí? Y estaba el hermano Basurto también con nosotros ese día, ¿te acuerdas?
Y la ofreció, se la ofreció a él primero. Mira, muchachos, y estaban ahí haciendo negocio. Y el otro decía, no, que dame 20. No, Edgar decía, no, que te doy 10. No, que... Yo creo que Edgar es judío, hermano. Y después que no, te lo dejo a 16, que no, que no. Y así estaban hablando de esa, y hablaba el hombre que no, que mira que es una loción cara, que en Macy no sé cuánto, y le hablaba, y él decía, no tengo más. Entonces él dice, no, no te la doy esa. Se fue. De pronto yo salgo para afuera, y está el hombre allí, paradito en su bicicleta, y me dice, mira, me dice, ¿tú la quieres? Me dice, mira, es una marca buena. Y yo la miro, y como yo la verdad mucho no sé de eso, pero que sonaba como que fuera buena. Y le digo, pero ¿cuánto es lo que tú quieres? No, dice, dame 10, me dice, sí, te la doy. Y yo le digo, ¿qué hago? ¿Hago la de Lega o no? Y yo sentí. Entonces yo dije, está bien, digo, le voy a dar los 10. Le di los 10 y se fue el hombre. Y me quedé yo con el perfume. Ese mismo día, hermano, ese mismo día, llega mi hija, mis dos hijas, y una me regala un perfume, que sí, un perfume, los dos riquísimos, carísimos. Y uno de esos perfumes, me dice una de mis hijas, mira los perfumes que te trajimos, me los dieron. Oh, le digo yo, y yo con ese aire, le digo, pero llegaron tarde. Y se quedan mirando las dos. Y dice, ¿por qué? Porque yo ya compré mi perfume, mira. Hermano, y cuando yo saco mi perfume de la caja con ese orgullo, y da que casualmente le digo, mira, y me dice mira, pero este perfume es caro, no voy a decir marca. Pero si el mío es la misma. Es el mismo. Y me dicen, a ver. Y empezamos a comparar las botellas iguales. Igualitas. El mismo diseño, nada más que ahora en el color del perfume uno es azul y el otro era verde. Los dos tenían un sello. Y en el sello sale la cara de una mujer y el otro sale la cara de un león. Pequeños detalles que parecen igual, pero no son lo mismo. Y me pongo a investigar en el internet. La que me vendieron ni existe, hermano, en el internet. Y le dije, este hijo del diablo me robó Dios. En cambio, lo que me habían regalado a mis hijos era original. Y yo estaba tan contento que me había comprado un gran perfume por $10. Yo no sé, no, usted se ríe porque a usted también le ha pasado, seguro. ¿A cuánto le ha pasado? Han dicho, aquí llevo un regalo, pero que cuando lo... No. Ahora, y los pusimos, y créame que hoy día tuve la tentación, hoy día, de traer esos dos perfumes aquí. Y lo hice mayormente por el respeto de que uno, y la ética, de que uno, estos lugares no puede estar promoviendo marcas. ¿Me entiende? Pero si hubiera podido, lo hubiera traído, ¿verdad? Y hubiera usted podido apreciar la esencia y se da cuenta. Y lo agarro a Guillermo yo allá y le tiro un poco de esa de la loción mía.
Y cuando le tiro ese poco, y él me dice, ah, papi, ¿qué me echó? Que si es flea para matar las moscas, ¿qué es lo que? Y no le digo, bueno, ponte esta otra, le dije. Y le echo la original, y digo, ah, no, esta huele buena. ¿Usted ve? Entonces lo llamo y le digo, mira, ¿se parecen? Sí, me dice, parecen, pero no son iguales. Los hijos de Dios nos parecemos al resto de los otros, pero no somos iguales. Amén, Señor. Y ese es el mensaje que Jesús quiere hoy enseñarnos a través de esta parábola. Amén. Que tú, primero, número uno, voy a decirte la verdad. Tú estás en este lugar porque has sido sembrado no por un hombre, sino has sido sembrado por Dios. Amén. Y el haber sido sembrado por Dios, número dos, tienes que entender que en el mundo que nosotros vivimos, ¿verdad? Dios está separando y está haciendo dos grupos. Diga conmigo, dos grupos. En este mundo solamente hay dos grupos. Están los hijos del reino y están los hijos del malo. Pero aunque son dos grupos, como allí en aquel lugar llamado el seno de Abraham, eran dos grupos, pero estaban todos juntos allí. Pero hay otro dicho que reza de esta manera: estamos todos juntos, pero no revueltos. Amén. Significa que nos podemos identificar, aunque estemos todos juntos, hijos del reino e hijos del malo. Trabajamos juntos, vamos a la tienda y estamos todos juntos, van a la escuela y están todos juntos, van por las calles en el mercado y están todos juntos, pero aunque estén todos juntos no somos lo mismo. Amén. Diga conmigo, no soy lo mismo. Siento la gloria de Dios, no soy lo mismo. ¿Por qué? Porque el hombre que ha sido sembrado por Dios tiene algo que le distingue, tiene algo que le hace ser diferente. Y Dios me lo reveló, no digo me lo reveló como alguien, no, me lo mostró por su palabra. En el versículo 43 de su Biblia que está leyendo, dice, entonces, dice la Biblia, los que son hijos del reino tienen algo que les hace diferente al resto de los demás. Y usted tiene que verlo, allí está en su Biblia. ¿Qué es lo que te hace a ti diferente del resto de los demás? Aunque estamos todos juntos mezclados allí, pero tú eres diferente, hijo de Dios, hija de Dios, tú eres diferente. ¿Por qué? Porque dice, la Biblia dice que los hijos del reino reciben el nombre de los justos. Y la palabra de Dios dice, entonces los justos resplandecerán. Aleluya, sí, Señor. ¿Qué es lo que hay en tu vida que no hay en el resto de los malos? Hay en ti una luz que te distingue del resto de los demás. Hay una luz llamada Cristo dentro de tu corazón que aunque el mundo no pueda verla, en el mundo espiritual del reino de Dios que Jesús te está enseñando en esta tarde, sí, esa luz brilla en el mundo espiritual. Esa luz espiritual, cuando tú caminas, los demonios la ven y la conocen. Y es por eso que aunque los hombres no podamos ver la diferencia, hay un mundo espiritual encima de ti que sí pueden ver la diferencia. Por eso la escritura dice, y los justos resplandecerán. Esto tiene la misma idea que cuando Moisés subió a la montaña y estuvo 40 días en la presencia de Dios. Cuando bajó Moisés, ¿cómo bajó de esa montaña? Resplandeciente. Aleluya, sí, Señor. ¿Cuál es la verdad espiritual en esta tarde que Cristo nos quiere enseñar? Que tú tienes que estar bien seguro de qué parte del grupo eres. ¿Por qué? Porque los que son hijos del reino, los que son llamados justos,
Porque han sido justificados por la obra vicaria de Jesús en la cruz. Esos que se les llama justos resplandecen. Cuando los demonios te miran a ti, no pueden acercarse a ti, no pueden tocarte. ¿Sabe por qué? Porque dentro de ti hay una luz que brilla. Y esa luz resplandece. Y como ellos son tiniebla, la luz y la tiniebla no tienen cómo unirse. Amén, amén, sí, Señor. Y eso es lo que te hace a ti llamarte un hijo, una hija del reino. Gloria a Dios. Tú eres un hijo y una hija del reino. A ti te sembró Dios en esta tierra. A ti te puso Dios en su reino. Y aunque hay un enemigo malo, aunque hay un enemigo que quiere poner, el enemigo va a tratar de poner personas malas cerca de ti. El enemigo va a querer que te juntes con personas malas, pero tú tienes que saber que tú eres una hija del reino. Que tú eres un hijo del reino. Y que esos que son malos son diferentes a ti. Por eso la escritura dice que cuando aún tú vayas a unirte a una persona, dice: no te unas en un yugo desigual. Ahora usted entiende por qué. Porque los hijos del malo tienen tiniebla, mas los hijos del reino tienen luz. Y cuando usted trata de que un cristiano y un hijo del diablo hagan su vida, nunca van a poder. ¿Por qué? Porque no son compatibles. Y usted va a tener un infierno en vida, va a tener un infierno en la tierra. Pero cuando usted se une a un hijo de luz o una hija de luz, lo que resta es resplandecer. No permitas, querida joven, querido joven, que el enemigo te engañe. Usted tiene que buscar los hijos del reino. Amén. Le habla a la muchacha soltera. ¿Cuántas son muchachas solteras de aquí? ¿Están todas casadas? Mira. A las muchachas solteras, sí, de la iglesia cristiana en todo el mundo. El consejo no del pastor Daniel, el consejo de Dios es: busca hijos del reino. Amén. ¿Cuántos jóvenes hijos del reino hay en este lugar? ¿Cuántos varones? Ey, Carvente, mantenga ese dedo bajo. No, sí, pastor, yo soy. Dice que soy. Y aquí tengo una hija del reino al lado mío. A su nombre. Aleluya. Y todos aquellos varones que son hijos del reino de Dios, sembrados por Dios, ¿qué usted tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Ahora se quedaron todos mudos. ¿Qué tienen que hacer? Buscar hijas del reino. Amén, sí, Señor. Por eso las mujercitas que están aquí, las jovencitas, cuando usted haga oración y usted tiene en su mente: un día yo me quiero casar, quiero tener una familia, quiero tener un novio, una novia, usted desde ya empieza a orar: Señor, dame un hijo del reino o dame una hija del reino. Yo no quiero otra cosa que no sea eso. ¿Sí? Así que si aparece por ahí uno que te ponga el enemigo, dice: espérate, quieto, Satanás. Amén. ¿Sí o no? Dígale así: quieto. No, estás riendo porque seguro te estaban arrimando uno ahí. No. Aleluya. Quédate quieto, Satanás. Aleluya. En el nombre de Jesús. A su nombre. A su nombre. Gloria. La Biblia distingue perfectamente las características de quienes son llamados los hijos del reino y quienes son los hijos del malo. Se lo voy a leer. Número 1, según el versículo 43 del capítulo 13 que estamos leyendo, dice que son justos, justificados por la sangre de Cristo. Estos son hijos del reino. Número 2, dice que la esencia, la naturaleza misma, porque están llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de la luz del mundo llamada Jesús, ellos tienen que resplandecer. Y son llamados también los hijos de luz.
Punto número 3. Dice que estos, según lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 47, dice que como son ellos hijos de luz y son, aleluya, hombres y mujeres transformados por el poder del evangelio, dice que estos predican el evangelio. Y Lucas 24:47 dice que el verdadero evangelio que predican va acompañado de dos mensajes que no son movibles, no son cambiables. Uno, el primer mensaje se llama el mensaje del arrepentimiento y otro es el mensaje del perdón. Ese es el verdadero evangelio. Por lo tanto, los hijos de luz son personas que se han arrepentido, llaman al arrepentimiento, son personas que han recibido perdón y también perdonan. Ese es el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Me he arrepentido y fui perdonado. Por eso te llamo al arrepentimiento y te perdono. Ese es el verdadero evangelio. Esa es la característica de los hijos del reino. Amén. Me gustó mucho lo que confesó nuestra hermana Luisa. La felicito, hermana, por haber pedido perdón y por haber perdonado y seguir hacia adelante. Eso es muy bello. Ese es el verdadero evangelio. Entonces predican el verdadero evangelio. Según las características de Mateo 24, versículo 14, dice que debe de ser predicado el evangelio del reino de Dios en todo el mundo. Y después de esto vendrá el fin. Y predicar el evangelio del reino significa esto: llevar el mensaje de arrepentimiento y de perdón. Dios te bendice si tú te arrepientes y te perdona todos tus pecados. El resto de la historia busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. Es detrás del reino que tenemos que andar nosotros. ¿Estamos conscientes? Amén. Otra de las características, según el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, de los hijos del reino es el siguiente: son personas por naturaleza cambiadas, transformadas por Dios. Ahora son personas que activan. Y la palabra, como dice, id y predicar el evangelio. No son personas que se quieran, son personas que van. ¿Cuántos hijos del reino hay aquí? O sea, en otras palabras, ustedes no son pasivos, son activos. Si usted se me está quedando muy quieto, tenga en cuenta, no se vaya a estar cruzando el grupo. Amén. Entonces, número 2, dice allí, son personas que son activas. Número 2 dice, disciplinan, disipulan, bautizan, enseñan, guardan. O sea que viven la palabra de Dios conforme a lo referido por el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. Estos son hijos del reino. Son personas que activan, son personas que van y buscan las almas, son personas que enseñan, disipulan, bautizan, enseñan, guardan la palabra. Y el Señor le da la garantía y le dice: y he aquí que yo estaré con ustedes todos los hijos del reino. Son las personas que tienen a Jesús con ellos todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y hay mucho más para seguir diciendo características, pero por el tiempo, ¿verdad? Que son las 2:30, no podemos. Ahora, vamos a ver las características que habla del hijo de los malos. Usted lo va a ver. En el pasaje que hemos leído aquí, distingue dos cosas de los que son malos. Número 1, escuchen, número 1, los hijos del malo, dice, son de tropiezo. Diga conmigo, son de tropiezo. ¿Cómo tú puedes identificar a una persona que es hijo de un malo? Porque siempre te va a llevar a ti a hacer cosas que no agradan a Dios. Y eso es tropezar. Y cuando tú terminas haciendo las cosas que no agradan a Dios, tropiezas, y eso se llama caer. La primera característica de los hijos del malo es que son piedra de tropiezo. Por eso es que los hijos de Dios no somos piedra de tropiezo, nosotros somos puentes. Cuando uno no puede pasar, nosotros nos humillamos para que pasen. A su nombre, gloria.
Los hijos del reino no empujan a nadie, ayudan a salir del pozo, no empujan al pozo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Los hijos del malo, número 1, son piedras de tropiezo, dice la palabra. Y número 2, característica muy, pero muy singular, hacen iniquidad. La palabra iniquidad significa toda clase de mal. Toda clase de maldad. Amén. Los hijos del reino no debemos de hacer maldades, porque somos hijos del reino. Amén, sí, Señor. En el reino de Dios, allá en el reino de Dios, nadie hace mal. ¿Sabía usted eso? Sí, Señor. En el reino de Dios nadie hace mal. Todos hacen bien. Por eso que Jesús en la oración, cuando nos enseñó, Jesús nos enseñó la oración, que digamos: Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allí en el cielo. O sea, en otras palabras, que lo que está pasando allá arriba Amén, amén. me ocurra aquí abajo. Aleluya. Y allí nadie hace mal, entonces yo no tengo que hacer mal aquí. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Allí nadie miente, pues yo no tengo que mentir aquí. Amén. Allí nadie engaña, pues yo no tengo que engañar aquí. Amén. Amén. Allí todos están llenos de la presencia de Dios. Aquí yo también quiero estar lleno de la presencia de Dios. Señor, aleluya. Allí todos adoran al Padre. Aquí yo también le adoro. Allí todos le alaban. Aquí yo también le alabo. Todo lo que se haga allá arriba en el reino, que se cumpla conmigo aquí en la tierra. Eso nos enseñó Jesús ahora. Señor, amén. ¿Estamos claros? Por lo tanto, llegamos a la conclusión entonces de que los hijos del malo, según el libro de Juan capítulo 8 versículo 44, desean y hacen solamente la voluntad de su padre, el diablo, dijo Jesús. Desean y hacen. Hay que vigilar nuestros deseos y tenemos que vigilar las cosas que hacemos. Señor, aleluya. Cuando nosotros miramos lo que deseamos, podemos saber si realmente somos hijos de Dios o hijos del diablo. Por las cosas que nosotros hacemos podemos darnos cuenta las cosas, si somos de Dios o no somos de Dios. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Por lo tanto, al mirar el libro detenidamente del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, podemos llegar a la clara distinción de que los hijos del malo son personas destructores como su padre, son personas mentirosas como sus padres, son incrédulos como su padre, son desobedientes como su padre y son injustos. Para finalizar, y les doy una probadita después del perfume. Ahora, primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Y aquí vamos a finalizar. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Cuántos se están gozando? ¿Verdad que nadie está durmiendo, no? Por la duda, no muestren las cámaras, hermano. Porque si hay alguno que está conectado, que esté conectado al tercer cielo. Amén. Vamos, primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Parecidos pero no iguales. Parecidos pero no iguales. No es lo mismo gordura que hinchazón. Amén. Leamos el versículo 10 al 15 y aquí finalizamos en esta hora. Y dele una lectura con entendimiento, comprenda lo que está leyendo. Dice la palabra: en esto se manifiestan los hijos de Dios. En otras palabras, en esto son conocidos los hijos de Dios. Si algún día tú caminas por allí, puede que tú te encuentres con un hijo de Dios. Y aunque no lo conozcas, pero te vas a poder decir: este es un hijo de Dios, porque estoy viendo algo. Vamos a ver. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Y los hijos de quién? Del diablo. Dos grupos. O se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. Pero entre los dos se conocen. ¿Cómo? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Solo dos cositas. ¿Sí?
el no hacer justicia y el no amar. El que no hace justicia, o sea, el que no hace lo justo, el que no hace cosas buenas y ama a su hermano, dice, este no es de Dios. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde cuándo, desde el principio. ¿Y cuál es el mensaje? Que nos amemos. O sea, en otras palabras, que el lenguaje mayor, el lenguaje, el idioma más conocido en el reino de Dios, ¿cuál es? Es el idioma, el lenguaje del amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Amén. Entonces, versículo 12 dice, no como Caín, que era de quién, del maligno. ¿Y cómo reaccionó? ¿Cómo conoció que era del maligno? ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. ¿Usted ve? Lo mató a su hermano. Cuando tú tienes esos deseos de hacerle daño a tu hermano, a tu familia, a tu ser querido, eso no es de Dios. Eso dice claro que tú no eres hijo de Dios. El hijo de Dios busca siempre hacerle bien a las personas. Entonces dice, no seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Pregunta, ¿y por qué causa le mató? Interesante. ¿Por qué lo mató? ¿Qué le pareció mal de su hermano a este? ¿Por qué arremetió de esa manera contra su hermano? Fíjense por qué. Miren los motivos. Porque sus obras, Caín mató a su hermano porque él era malo. Y las de su hermano eran justas. O sea, lo que se le metió a Caín en el corazón, ¿qué fue? La envidia. Cuando nuestros corazones sientan ese deseo de estar mirando lo que el otro tiene y querer tener lo que el otro tiene de una manera mala, de una manera, con ese rencor, con ese de ¿por qué? ¿De dónde sacan? ¿Cómo lo hacen? ¿Y qué? Y están así de esa manera. Eso no es de Dios. Amén. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Se le metió un espíritu de envidia. Versículo 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Cuando habla del mundo aquí, está hablando de los hijos de ¿quién? Del malo. No está hablando de que el planeta Tierra te aborrece, que los árboles no te quieren, que las flores no te quieran. No. Lo que está hablando de ¿quién? De las personas que son hijos del malo, no te quieren, ese es el mundo. Dice, no te extrañes, no digas, ay Dios mío, ¿por qué? De que conocí a Cristo ahora nadie me quiere, me llaman el chicle. No, usted no diga eso. No se sorprenda, ¿verdad? Si el mundo lo mastica pero no lo traga. Amén. No se sorprenda, usted no sea una persona que reaccione como, ay, ¿por qué? No, usted sabe por qué. Es porque el mundo que no conoce a Cristo son hijos del malo. Y usted es hijo del reino. Versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado ¿de dónde? ¿Que hemos pasado de dónde? De la muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué amamos a quién? A los hermanos. Toque al que está a su lado y ¿te conviene que me ames? Amén. Aleluya. Ama. Porque el que no ama a su hermano permanece en un estado de muerte. Y Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Versículo 15, leamos todos juntos. A ver, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Y esto me motiva a pensar, ¿cómo es esto? No entiendo. Que un homicida tenga vida eterna
Me está diciendo el Señor que dentro de nosotros hay personas, hablo no del grupo aquí, dentro del grupo llamado iglesia, hay personas que sean homicidas. ¿Qué es un homicida? Alguien que aborrece y que hace daño a sus hermanos. ¿Es posible que la Biblia me esté diciendo que dentro de los hijos del reino haya personas que quieran hacernos daños? Sí. Y no estamos en esta tarde para identificar, eres tú. No, no, no. Eso no nos toca a nosotros. Porque ese trabajo, como lo dijo Jesús, va a ser el trabajo ¿de quiénes? De los ángeles. Ese no es el trabajo de los hombres. El trabajo ese es de los ángeles. Pero tú y yo sí podemos llegar a distinguir quién es un hijo del malo y quién es un hijo del reino. ¿Por qué? Por las cosas que hacen. Por sus frutos los conoceré. Y los dos frutos más importantes es hacer justicia y amar. Si alguien no hace justicia y no ama, pues no es de Dios. Aunque lleve un traje muy elegante, aunque lleve una Biblia muy grande, aunque lleve una corbata, un reloj caro, aunque se ponga el mejor perfume, aunque aparente ser, nos parecemos, pero no somos iguales. Amén, sí, Señor, aleluya. Amén. Así que en esta tarde, usted no se parece a cristiano, usted es un cristiano. Amén, amén, sí, Señor. Usted no parece ser una persona que ama a Dios, no, usted ama a Dios. ¿Por qué? Porque ha sido sembrado por las manos del agricultor más hermoso que puede existir. Las manos más laboriosas y más artesanas que pueden existir. El mismo Dios del cielo. Y te ha sembrado en este mundo y te ha puesto en este mundo. ¿Para qué? Para que tú puedas mostrar la diferencia de que si realmente hay dos grupos de personas. Están los hijos del reino y están los hijos del malo. Aleluya. Están aquellos que resplandecen y aquellos que son tinieblas. Están aquellos que van a la vida eterna y otros que van a la condenación eterna. ¿De qué grupo